Primero que todo, agradecerle bastante que esté por acá con nosotros, ya Mm. como primer invitado. Y para comenzar, sobre ese tema del transporte público, la movilidad, entre otros que creo que a muchos de nosotros nos afectan, me gustaría bastante que usted se presente. Claro, con mucho gusto. Mi nombre, mi nombre es Bernal Rodríguez, soy economista de formación, docente de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y me he dedicado los últimos 20, 25 años a estudiar el tema del transporte público. Muchas gracias, don Bernal. De nuevo muy contento y agradecido de tenerlo por acá. Y vamos a tener una entrevista relativamente corta, tal vez tres preguntas, en las que vamos a abordar, creo que son temas como de muy interés, de interés público, ¿verdad? Y es que actualmente la movilidad en Costa Rica ha presentado un momento crítico y tal vez hasta nunca antes visto, porque uno recordaba presas, pero no a este nivel, en el cual llega un punto en que Alajuela, por ejemplo, no se puede mover, ¿verdad? Llega ahí a la zona franca y por alguna razón no se puede mover, nadie sabe por qué, solamente no se puede mover. Y vemos una infraestructura vial que día a día está más al límite, que ante el mínimo colapso, se ve afectada una gran parte de la población. Y eso también podemos relacionarlo con el crecimiento del transporte informal, el particular, como las plataformas que hablábamos previamente. Y esto viene, me imagino yo, principalmente por una desconfianza que se ha venido dando al transporte público. Vemos que tal vez tenemos un tren ineficiente a nivel geográfico y horario, ¿verdad? Que no tiene esa cobertura, pero que de alguna otra forma el bus más o menos la consigue, si está más cercana, pero hemos estado perdiendo eso, ¿verdad? Ujú. Claro. Y como primera pregunta, contextualizando un poco acá, es la pérdida de demanda que ha tenido el bus, ¿verdad? Se ha mencionado que se ha perdido, bueno, que inicialmente era más o menos un 85% hace unos años, actualmente anda como por un 50%, y había escuchado por ahí que ahorita anda, que se espera próximamente que ande como en un 35%. Y mis dos preguntas serían con este tema. ¿Cómo están Claro. las autobuseras hoy? ¿Y cómo se enfrentan y preparan ante un mundo con realidades y necesidades cada vez más digitalizadas, don Bernal? Tomo un poquito de nota acá sobre esto. Pues sí, vamos a ver. Yo creo que lo que usted está diciendo, esa descripción del fenómeno, digamos, que hay alrededor del asunto del transporte público en general, yo diría de la movilidad, ¿no? De la movilidad sostenible que tenemos, porque esto, usted bien lo dice, no solo es el autobús, es el tren, son los vehículos. Y bueno, me parece que como sociedad tenemos un reto grande y lo hemos postergado por mucho tiempo. Digamos, Costa Rica ha sido muy bueno resolviendo cosas, teniendo un modelo, digamos, de crecimiento económico, un modelo de desarrollo muy particular, muy exitoso, pero no ha podido generar un sistema de transporte que le ofrezca valor, digamos, a la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente le ofreciera valor, posiblemente estos problemas que estamos describiendo de baja demanda, de alta congestión y otros que contaminación sónica, sonora, además, ¿verdad? Humo, todo esto no estaría ocurriendo o al menos en menor medida. Y digamos, esto hay que entenderlo de cara a que, o de la forma en la que hay que entender que el transporte es un sistema que todas las partes necesitan engranarse bien, ¿no? No hacemos mucho teniendo un muy buen sistema en el área metropolitana, pero un muy mal sistema, digamos, en las zonas rurales. O en las zonas costeras, uno muy malo, pero uno muy bueno en la parte, digamos, industrial, ¿no? Entonces, todo es un sistema y como tal, lo que debería existir es una forma en la que esto se autosustente. Ahora, para que algo sea autosostenible y sea autosustentable, a propósito de tu pregunta de cómo están los empresarios, yo tendría que empezar diciendo que, bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los que debe interesarle el sistema de transporte? Bueno, inicialmente debería interesarle, por supuesto, a los que encargan que otros sean los que operan. Recordemos que en Costa Rica los que operan el servicio son las empresas, ¿verdad? Entonces, ¿pero quién hace ese encargo? Bueno, es el Estado. El Estado es el que dice, necesito que haga esta ruta del punto A al punto B. Y bueno, esa persona, ese actor que encarga, debería enviar, digamos, la rentabilidad, la seguridad jurídica, la protección de su demanda, un contrato que permita, como cualquier negocio, de que vaya recuperando su inversión y ganando algo en el proceso, de forma regulada, y para eso están los reguladores. ¿A quién más le debería interesar esto? Bueno, a los usuarios también, por supuesto. Sí, el usuario debería estar interesado en que esto funcione de la mejor manera posible. Y esto es exactamente un asunto que nos lleva a la fiscalización de los mismos
de los mismos usuarios. Y por supuesto, ¿a quién le interesa? A los reguladores les interesa que esté bien porque claramente estos son servicios esenciales y se necesitan garantizar siempre. Es decir, el transporte está al mismo nivel que el servicio de agua, de energía, de internet, de salud pública, está al mismo nivel. Entonces, de hecho, lo vimos durante la pandemia, había necesidad de transportarse, el sistema tenía que seguir, aunque fuera con poca demanda, por ejemplo, ¿verdad? Por la situación de la distancia social. El servicio tenía que continuar. Pero lo que ocurre es que, si bien es cierto, esos son los interesados, la forma en la que participan son distintos. En este momento, quien sostiene el sistema, Gabriel, son los usuarios y el empresario. El empresario opera y los usuarios pagan el servicio. ¿Quién más participa? No participa ningún otro actor más. Es decir, no tenemos nosotros en nuestro país un diseño como en otros países no muy lejanos, aquí mismo en Centroamérica, donde hay una participación del Estado en términos de qué? En términos de entender, por ejemplo, de dar tarifas sociales. ¿Qué significa eso? Bueno, que si la ruta en la zona rural no es rentable, no significa que no se tenga que dar. Se tiene que dar, porque ahí resuelve el problema de movilidad de personas. Entonces, bueno, pero no es rentable económicamente. Bueno, eso es una situación de mercado. Pero entonces ahí es a donde hablamos del sistema y a quienes le interesa. Debería existir una actividad más, alguna posición más activa desde el lado de los empresas, en este caso los reguladores, del gobierno, del Estado en general, que permita que esto ocurra. Lamentablemente eso no se diseñó en su momento y creo que hoy lo estamos pagando porque cuando usted analiza la industria como tal, algunos números son bastante claros. Por ejemplo, a partir del 2015, la demanda de transporte, de uso de transporte, venía bajando, según la Contraloría, más o menos un 5%. Venía disminuyendo, ojo, venía bajando, ¿no? Ojo que en ese tiempo estaba apenas, creo que no habían entrado en las plataformas todavía formalmente, no habían ingresado. No habían ingresado y ya veníamos perdiendo. Ingresaron las plataformas, se acelera la disminución. Allá en el 19-20 viene la pandemia, golpea fuertemente tres actividades: comercio, turismo y transporte. Disminuye la demanda hasta casi el 30-20% de pasajeros y cualquiera diría, bueno, pero después de la pandemia la cambia. Bueno, no, sí cambió, para mal en este caso, porque no fue una recuperación donde baja la demanda y vuelve a recuperarse, sino que se perdió una parte y se perdió más o menos un 20% promedio de la demanda, lo cual es mucho. Porque cuando usted nota que esta actividad crece al 1% anual, o sea, llegar a tener un 20% tardaría 15 años, 2 décadas en llegar ahí. O sea, es una pérdida de tiempo en términos de las capacidades de las empresas. Y eso se ha quedado ahí, a ese nivel, lo cual nos dice, bueno, que efectivamente estamos en una situación donde hay muy poca demanda, pero el servicio sigue siendo muy necesario y sobre todo que hay usuarios que son fieles al servicio. Como lo decíamos reciente, el caso de los adultos mayores, que son los que siempre van a utilizar el servicio de bus y usted los verá siempre a ellos subiéndose al bus, utilizándolo porque ya se les hizo el hábito de subir al auto. Pero después podemos conversar sobre cómo es que se sostiene ese sistema que también está terriblemente mal diseñado porque es muy regresivo. Al final, quienes pagan que el adulto mayor no pague su pasaje, no es un subsidio del Estado ni es la Caja del Costarricense del Seguro Social, sino que es un diseño que la ARECEP hizo para que los pasajeros, cuando cada pasajero paga un poquito más para que el adulto mayor viaje. Entonces, eso es muy injusto porque al final en las capas de estratos sociales, los que viajan en autobús, pues son los que menos ingresos tienen. Entonces, los que tienen menos ingresos sosteniendo a los que tienen todavía menos ingresos, ¿verdad? Siendo justos, debería ser una estructura más balanceada, tomar recursos de los que tienen más recursos y trasladarlos a ellos. Entonces, cuando usted suma demandas a la baja, costos al alza, eh, eh, situaciones regulatorias ambiguas una fragmentación institucional en términos de poder tomar decisiones, necesariamente yo lo que visualizo es que los próximos años de cierre de década que nos queda son sumamente importantes a propósito de la segunda pregunta que usted me hace, porque algo debería ocurrir para mejorar la tendencia por la que vamos. Y ahora que usted preguntaba de la digitalización, la agenda que nos corresponde atender en estos próximos años es, hay que renovar las concesiones de los autobuses en el año 28, hay que hacer la transformación de la electromovilidad en los próximos 4 años,
tenemos cambios regulatorios importantes en términos de los reguladores, cambian políticamente, hay un nuevo gobierno en los próximos meses. Y bueno, y frente a eso, entonces es un entorno muy cambiante en muy poco tiempo, porque pareciera muy lejos, pero no, 4 años en realidad se da muy rápido. Pero sí creo que lo único que yo visualizo como positivo eh, es, digamos, todo lo que se ha implementado a nivel digital y de tecnología como el pago electrónico, ¿verdad? Ujú. Que eso me parece sí es una herramienta que puede aportar valor para resolver muchos de estos problemas que estamos conversando. Yo aquí es donde vendría la consulta, porque nosotros vemos que la infraestructura que es, bueno, la forma en que nosotros desarrollamos infraestructura viene principalmente con una cabeza que es el ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Y tenemos un problema, según los últimos, desde 2000 para acá, hemos tenido más o menos unos 25, 24 distintos ministros de Obras Públicas y Transporte, ¿verdad? Sí. Y con esto que usted me menciona, recuerdo que había leído algo que mencionaba, creo que había sido el CTP, que decía, no, es que eso es una voluntad política. Entonces, quizá una de las soluciones, tal vez algo que ayudaría un poco, sería tal vez sacar de ese ciclo político, ¿verdad? El transporte público. Sí, sí, y tenemos un ejemplo, por suerte, tenemos un ejemplo de éxito. El caso que le decía recién del pago electrónico. Por ejemplo, vea esto que le voy a comentar. Este siglo inicia con una agenda de modernización de todo nivel. Empieza el año 2000 y los ministros de ese tiempo, que dicho sea paso fue el del gobierno anterior, señor Mata, Méndez Mata, anuncian una cosa que se llama sectorización del transporte. Lanzan dentro de eso es un decreto ejecutivo que es una agenda modernizante. Estamos hablando de el año 2000. Pues todo suena muy bien, todo el mundo, pues un poco, era una forma distinta de organizar el sistema de transporte, muy tomado digamos, de las tradiciones brasileñas, un poco que ellos son los que van en América Latina, van marcando, digamos, el mainstream de cómo se maneja los temas de transporte, espacio urbano, todo esto, lo cual está perfecto, está muy bien. Sin embargo, eso se queda en el CTP, justamente en ese mismo año se funda el CTP y como un año antes se funda la ARECEP como institución. Y justamente ahí hay una fragmentación enorme que se viene dando a nivel institucional. Por un lado quedaron las tarifas y por otro lado quedó lo que llamamos el esquema operativo. Es decir, en un lado te definen la ruta, el recorrido, los horarios, la flota, la cantidad de buses, etcétera. Y enfrente, como quien dice, está el encargado de fijar la tarifa. Y uno dice, pero ¿por qué por qué están separados? ¿Por qué estas fragmentaciones de este tipo? Bueno, esa arquitectura con la que inicia el siglo me parece que limitó en mucho la capacidad de innovación. Y justamente cuando dentro de todo este proyecto modernizante, pago electrónico, buses eléctricos, sectorización de transporte y otras cosas más, interlíneas, por ejemplo, estaban ahí. Bueno, ¿qué ha pasado? Lo único que se pudo implementar fue las interlíneas y de hecho algunas se quedaron ya reciente, las han entregado también. Curiosamente, allá en el año 2017, 2016 más o menos, se estableció por parte del Banco Central, y esto es bien curioso porque es otra instancia pública que nada tiene que ver con transporte, pero empezó a desarrollar algo para reducir lo que ellos llaman el circulante de bajo valor, o sea, billetes y monedas, para tratar de digitalizar la economía. Y se encontraron de todo lo que había, que más o menos un 25% de todo el efectivo, billetes, monedas de baja denominación, circulaban en el transporte público. Entonces, eso los lleva a ellos a promover un sistema de pago digital que venga a instalarse en los autobuses, ¿verdad? Eso nos empezó, ven qué interesante, 2015, 16, por ahí, las primeras conversaciones, se hizo un convenio a nivel de las cámaras empresariales y los órganos, digamos, regulatorios, CTP y demás, y logró exactamente eso que usted dice. Logró pasar varios gobiernos, de hecho logró pasar el primer gobierno del señor Luis Guillermo Solís, pasó el gobierno del señor Carlos Alvarado, y logró pasar el gobierno ahora del señor Rodrigo Chávez. Y yo creería que tiene ya
al nivel en el que estamos, más bien eso ya tiene un ímpetu y entonces eso va a seguir creciendo. Y entraría el siguiente gobierno ya no tratando de votarlo, como quien dice, sino más bien de promoverlo. Entonces, lo que usted dice es muy interesante porque no, no es un asunto de voluntad política, porque eso nos da una idea, Gabriel, de que entonces tiene que venir el gran Mesías, el gran hace todo, el gran ministro que tiene la gran mente y tiene el consenso para que todo el mundo logre las cosas, pero no podríamos nosotros pensar que eso es viable, porque ¿qué pasa si la persona no está? ¿Qué pasa si fallece, por ejemplo? Algo tan natural. Se quedó botado todo. Entonces, si usted me lo pregunta, yo creo que el aprendizaje que hemos tenido en pago electrónico, que ha sido transversal, que ha podido pasar esa voluntad política que decían por ahí, ha sido la creación de un proceso. Y ese proceso es el que permite, justamente con la gobernanza que las instituciones pueden crear, generar los acuerdos necesarios de la industria. Entonces, claro, usted alinea a los operadores, alinea a los usuarios, alinea a los reguladores bajo un contexto donde todos ganan. Y entonces ahí sí es posible que entonces todos lleguen a aportar como una especie de ecosistema. Creo que ese es el aprendizaje que podemos y el hallazgo más significativo. Y lo digo de esta manera porque si antes no eran las explicaciones, eran no se puede por esto, no se puede por lo otro, no se puede por aquí, no se puede por allá. Siempre no se puede, no se puede, a pesar de que cada gobierno trae su propio plan de cómo hacer las cosas. Bueno, aquí lo que nos hemos dado cuenta es que sí se puede, pero la forma de hacerlo no es que viene del político, sino que depende de la forma en la que están organizados los actores para que un proceso, algo tenga capacidad de convertirse en proceso y pueda entonces ofrecerle un resultado concreto a digamos, a la ciudadanía en este caso, ¿verdad? Ujú. Y en pago electrónico ahorita le puedo dar unos datos que me parece son importantes también para eso. Entonces, tal vez ahí eso que ustedes me suena muy interesante porque mm, mm, no deberíamos dejar algo tan importante como el transporte en manos de ese mesías, de ese Ujú. ministro, de ese Claro. super estadista, ¿cierto? No. Yo creo que todo el mundo tiene más o menos claro qué hay que hacer. Lo que no hay es capacidad de crear ese acuerdo, ese proceso. Ujú. Y eso es exactamente la limitación que ha tenido todas las otras cosas. Todo lo otro que no camina, Gabriel, es porque no tiene un proceso. Y esa es una hipótesis que puedo plantear aquí, hablando con usted. ¿Por qué no camina la sectorización? Porque no tienen proceso. ¿Por qué no caminan los buses eléctricos? Bueno, porque no hay proceso. Tal vez Ujú. hay eventos aislados, pero no algo sistemático. ¿Por qué no podemos tener un mejor ordenamiento? Porque no hay procesos. Ujú. De nuevo, entonces, los humanos necesitamos de los procesos para poder saber si estamos avanzando o no. Y insisto, perdón que sea majadero, pero definitivamente no son soluciones desde lo personal, menos en una actividad como esta, Sí, las que claro. deberían, digamos, robarnos el sueño. No deberíamos preocuparnos por ahora que vienen las elecciones de, bueno, ¿cuál es el proceso que usted quiere promover? Más que cuál es su idea de lo que es el Sí, sí. transporte. Eso que usted dice me llama mucho la atención porque esa descoordinación es muy normal, lastimosamente, dentro de la actividad estatal, ¿verdad? Y es interesante Ujú, porque de ahí hablamos de que una persona le dice las condiciones que usted tiene que tener para adoptar una línea, para lo que le pide a un concesionario, pero otra persona completamente distinta le calcula a usted cuánto puede cobrar, ¿verdad? Con el tema de la tarifa. Y es sí, que había leído que en estos últimos días el Consejo Nacional de Transportes se ha pedido, bueno, ha recibido varias solicitudes de distintas empresas autobuseras en materia de reformulación de la concesión, ¿verdad? En horarios, en flotilla, en tarifas, ¿verdad? Que la verdad, la actualización del sistema tarifario puede representar la vida o muerte, o más bien que las líneas que tenemos actualmente ocupadas se sumen a las ujú, 105, 115 que no están, ujú. ¿verdad? Y vamos de nuevo, afectan a la periferia. Pero ¿qué nos falta, verdad? Por ese lado, que es mucho, me imagino,
pero me gustaría bastante como preguntar cómo hacen las autobuseras, por qué se ven Mm, obligadas de esa forma, ¿verdad? mm, Y las afectaciones que eso tiene para el bienestar, ¿verdad? claro, vamos a ver, yo, vamos a ver, a veces el primer tema de las rutas, o sea, o la situación actual en la que están, es que y yo creo que usted lo planteó de forma muy inteligente, y es, ok, hablamos de ciento y tantas rutas que ya no operan, o sea, ya están, digamos, han fallecido, digamos, de esa forma. Entonces, resulta que recientemente la autoridad reguladora de los servicios públicos fue y contrató un agente para que fuera a estudiar por qué fue que las empresas dejaron de operar. O sea, va a ir a hacer una autopsia de ciento y resto de rutas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿no sería mejor destinar sus recursos para preguntarle qué necesitan las que están todavía activas para mejorarles las cosas? Bueno, a veces uno entiende que el regulador necesita insumos para tomar decisiones. Eso es muy normal, porque de lo público solo puede hacer lo que la ley le permite. Eso está claro. Pero me da la impresión de que es mirar siempre, o sea, está bien que hagan todo lo que quieran de investigación, eso me parece muy bien, tomar decisiones informadas está perfecto. De hecho, dentro de esa investigación se evidencia de que más o menos la mitad de esas rutas que han quedado sin servicio son de la zona de la región Chorotega y de la zona norte del país, o sea, la Muy de zona de la San periferia. Carlos. Exactamente, toda esa zona, la mitad, el 50% están ahí. O sea, eso nos dice algo. Eso nos dice algo porque también de forma simultánea usted empieza a ver y se encuentra que los lugares de mayor crecimiento en términos de nuestro modelo de desarrollo son zonas de turismo. ¿Y dónde son? San Carlos y Guanacaste. Entonces, ahí hay un desacople entre la forma, digamos, el polo de desarrollo que están generando esos lugares, digamos, que se venden como turismo a nivel internacional y cómo realmente la gente se está moviendo, ¿verdad? Es una cosa un poco extraña de entender, digamos, pero nos sirve para evidenciar esas cosas. Ahora, frente a esto, ¿qué están haciendo las empresas? Y digamos, ¿cuál es lo que consideran que pueden hacer? Bueno, básicamente debido a que es muy simple. Si usted ahora tiene menos pasajeros, entonces usted va a tener que reducir su estructura. Si usted tenía 10 autobuses y ahora solamente necesita 7, lo más sensato es que entonces solo use 7. Sin embargo, eso pega, curiosamente, esa lógica tan fácil aquí que analizamos, pega contra una realidad presupuestaria. Y es que, por ejemplo, tanto la ARECEP como el CTP, los cánones con los que ellos se financian depende de la flota. Entonces, ellos cuando alguien llega con una solicitud de actualización, que es a la baja generalmente, entonces es dinero menos en el presupuesto. Está muy difícil, Entonces, sí. claro, ahí tenemos un Sí. choque, ahí hay intereses contrapuestos. Y entonces ahí, ¿qué es lo que están haciendo? Mira, no, seguí intentándolo, a ver si es posible. Y las conversaciones informales que se dan a veces es, bueno, trate de seguir a ver si es posible que usted siga. Y entonces, pero vamos a ver si no te bajamos lo que nos pedís, sino un poquito menos, ¿verdad? O sea, ahí hay un tema de presupuesto. Entonces, están fondeados esas instituciones públicas, ARECEP y el CTP, del lado de la operación, justamente. Entonces, pero eso me lleva a un tema, Gabriel, y es que vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre con este sistema? Bueno, es que todo el mundo lo regula a distancia. Por ejemplo, si, por ejemplo, todos los cánones que aportan, todo el valor que haya, los reguladores lo tomen en proporción al desempeño del sistema y no como es actualmente, que es básicamente que usted tiene que pagar un canon, que es un tipo de impuesto fijo, y se acabó. Le vaya bien a usted o le vaya mal, usted paga el canon y punto. Eso es lo que hace la regulación. Pero ¿qué tal si el canon fuera dinámico? Que fuera en proporción al desempeño de la industria. Es muy posiblemente, Gabriel, muy posiblemente los reguladores estén muy interesados en que ese ecosistema funcione bien. No sé si me explico con esta idea. Es decir, el hecho de Sí, que tengamos genera una incentivos regulación, también. claro, el hecho de que tengamos una regulación a espaldas, donde, no, mire, a mí lo que a usted le ocurra es por su inoperancia como empresario, es su Mm. ineficiencia como empresario. Bueno, no, es que la responsabilidad no puede caer sobre el empresario toda, porque justamente el hecho de que haya
competencia desleal, haya piratería y demás, también obedece a una parte que el Estado no está haciendo. Esa es Sí, la claro. realidad. Entonces, una vez discutíamos esto, bueno, ¿qué tal si los cánones fueran dinámicos? ¿Qué tal si eso fuera así? Estoy seguro que estarían más encima. Ahora, quisiera decirlo con sinceridad, porque estamos hablando de una discusión, una conversación que es muy, muy seria sobre esto y tengo que decir que actualmente ha habido más apertura y comprensión de lo que está pasando. Claramente, después de ciento y resto de rutas que se Claro. entregan y donde todo el mundo dice, bueno, hey, el que estaba ya se fue y el usted que es el regulador, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Bueno, para que se dé una idea, Gabriel, recientemente hemos visto más voluntad, digámoslo así, política, a propósito de lo que hablamos temprano, de los reguladores, lo cual yo creo que ellos también entienden que efectivamente una empresa no deja el servicio no porque quiere. Y ahí hay una cosa importante, no es un tema a veces ni siquiera de rentabilidad, y quisiera aclarar eso. No es que los empresarios solo los mueve la rentabilidad, porque si fuera así, históricamente habría momentos donde es muy bueno y otros donde es muy malo. Es decir, no hay nada, es decir, no hay ningún negocio que siempre sea rentable permanentemente. Eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay son rentabilidades promedio, digamos, que además, dicho sea de paso, está regulada por ley, a Claro. propósito, para no dejarlo suelto ahí. No, está regulado por ley en el modelo tarifario, ¿verdad? Que es un 14 y algo anual en colones, ¿verdad? Entonces, ahora por supuesto que es bastante porque la inflación es cero, pero en otras circunstancias eso se come la rentabilidad. ¿Y cómo se asegura una empresa que está ganando, Gabriel? Bueno, resulta que la única forma es cuando va a hacer un ajuste de tarifas. Y le voy a Ujú. contar algo dentro de esta cosa tan complicada para los empresarios. Hay dos formas en las que las empresas tienen tarifa. Uno, cuando las empresas van y solicitan individualmente a la ARECEP que le haga un ajuste de los costos, la inversión, los recorridos, los pasajeros, todo Claro. eso, y le dé una tarifa, ¿verdad? Ese es un mecanismo. El otro es cuando hay aumentos generales, que van a reconocer que todos los buses subieron un 5%, por ejemplo, que usted escucha en las noticias. Eso ocurre dos veces al año y es cuando suben indicadores como tipos de cambios, salarios, combustibles y costos Como directos un de ajuste. operación. Un ajuste. Exactamente, macroeconómico, fundamentalmente por costos macroeconómicos. Y le voy a comentar algo. Cuando las empresas van solas, solitas a pedir tarifa, el 95% no va, no pide tarifa. Solo un 5% le dan tarifa y va y pide tarifa y le dan la tarifa. ¿Por qué? Porque resulta que el procedimiento es tan complicado que a veces el empresario incluso ha pasado de que van por un supuesto aumento y más bien de pronto les termina dando una rebaja. Entonces, esa incertidumbre de que, de que mis costos ya no me dan porque yo lo conozco, porque soy el que opero, y voy y pido tarifa y resulta que más bien me da para abajo, desincentivó enormemente. Además de la tramitología que es hartamente compleja y muy extensa. Un ajuste tarifario puede llevarse un semestre fácilmente. Es demasiado tiempo. Mientras que a usted le dice, mañana subió el combustible y pague más, ¿verdad? O bajó, pague menos. O le suben el gas, pague más y pague menos. O sea, Sí, es decir, sí. es más dinámico. Entonces, esos precios. Y del otro lado, del otro mecanismo, cuando lo hacen ajustes macroeconómicos, solamente, básicamente el 60% no logra que se lo den. Mm. ¿Por qué? Porque estaban pendientes con algún documento, amorosos en alguna otra cosa, no lo sé. Entonces, solo un 40% de los daños. Entonces, en ninguno de los dos modelos que existen vigentes actualmente llega ni a la mitad, Sí, ni a la claro. mitad. No hay un incentivo para eso. Entonces, dentro de las empresas de esas ciento y resto que han muerto, que han fallecido, que ya no están operando, Mm. eh, hubo empresas que desde que nacieron hasta que terminaron nunca tuvieron tarifa, por ejemplo. Entonces, es imposible así. Entonces, aquí hay una responsabilidad regulatoria también. O sea, hay una parte de mercado natural, muy entendible, que lo hablamos temprano, pero aquí hay un asunto regulatorio también. O sea, es un tema que el regulador, hasta recientemente, me parece, está comprendiendo la importancia de ser, no es permisivo, sino comprensible de la realidad operativa de las empresas, ¿verdad? Y yo pensaría, y tal vez para comentar algo más de esto,
de cómo hacer, porque la gente siempre me pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos entonces, para Ujú. adelante? Que Sí, después sí. de tanta bronca, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué nos queda? Sí, ¿qué queda? Bueno, vean, aquí hay varias cosas que se pueden hacer, que me parece son importantes. Lo primero es que definitivamente hay que entender que el sistema solo funciona cuando hay gente viajando. Es la única Claro. manera. Entonces necesitamos regresar a la gente al sistema, de alguna forma. Ahora, esto también es una cuestión complicada porque significa que alguien que no ha hecho algo haga algo al respecto. Y Ujú. voy a explicarlo de esta manera. Por ejemplo, cuando usted hace esta pregunta a las personas, si hubiese un mejor transporte público, ¿usted lo utilizaría? Usted hace esa pregunta. La gente va a contestarle, claro, por supuesto. Claro, si Ujú. me ponen un Sí, bus sí. más bonito, más limpio, más con aire acondicionado, no sé, X cosas, la gente dice, sí, claro, por supuesto. Pero le tengo que decir que eso es falso. ¿Por qué? Porque eso ya se demostró con un estudio que se hizo en Londres, en la ciudad de Ujú. Londres. Sí. Le dijeron a la gente, bueno, ¿quiere más transporte público? Vamos, buses nuevos, carriles, ¿cómo se llama? Especializados, le dieron internet, o sea, era una cosa increíble, invirtió un montón de dinero el municipio de Londres. Revisaron los datos y en 2 años no había subido la demanda. Y ojo que no había pandemia y no había nada, o sea, era Sí. condiciones normales. Entonces dijeron, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué? No, bueno, resulta que ahí es una cosa evidente. El transporte compite por el espacio con otros. Ujú. Entonces, ¿con quién? Con los carros, con las motos, con la congestión. Entonces, ¿qué hicieron los londinenses? Dijeron, no, ok, vamos a ponerle un precio al uso del espacio. Entonces, si usted, Gabriel, y quiere ir de su casa al centro de Londres y con su vehículo, entonces usted va a tener que pagar un peaje por Ujú. entrar a la ciudad de Londres, ¿verdad? Y un peaje oneroso, ¿verdad? O de pronto que lo encontraron mal parqueado, le ponen una multa, Claro, ¿verdad? sí. Ah, además, como tenés que irte a parquear, ponen parqueos, pero parqueos carísimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenés que guardar el vehículo para que regreses al sistema, que ya tenía los valores, o sea, que ya era un sistema bueno. Luego le dieron prioridad de paso a los autobuses. Entonces usted ve en la ciudad de Londres, pasan los autobuses por ahí, los rojos, los doble Ajá. pisos. Los de dos pisos, sí, sí. Son de fotos esos buses, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por ahí ellos están pasando constantemente. Y también encontraron otra forma de financiar y dijeron, bueno, el costo de esto, ¿quién lo va a pagar? Bueno, tres partes. Una parte la paga el municipio, otra parte la paga el usuario con su tarifa y otra parte la pagan los que se ven beneficiados de que ahí haya un montón de gente. La plusvalía, en este caso, los comercios, por ejemplo, que son los que se ven beneficiados de que ahí haya una parada de autobús que le lleve y le trae gente todos los Ujú. días y por Claro. montones. Entonces, ya esos modelos funcionan. Entonces, ¿qué nos falta aquí? A mí me parece que deberíamos emular al menos una parte de eso, ¿verdad? Sí. En el tanto podamos ponerle carriles exclusivos a los autobuses, eso es una maravilla, porque realmente es injusto que usted renuncie a dejar su carro, su moto, su bicicleta, digamos, lo que fuera, subirse al autobús y gastarse el mismo tiempo como si fuera un carro. Sí, claro. Entonces, ¿el incentivo cuál es? Apenas yo pueda, me voy del sistema y me compro una moto, me compro un Sí. carro, lo que sea. Y cuando yo les pregunto a mis estudiantes, ¿qué van a hacer cuando ya empiecen a trabajar? Ujú. Lo primero que me compro es una moto, profe, para ya no irme en bus. Curiosamente, Gabriel, en los otros lugares en el planeta, lo que se busca más bien es al contrario, que la gente viaje en el sistema de transporte porque evidentemente tiene las facilidades en tiempo, economía y demás. Aquí no hemos podido hacer eso. Entonces, sí hay soluciones sí, de ese tipo. Pasan mucho por el ordenamiento Sí. urbano, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con la capacidad de los municipios de hacerse cargo Más de cómo acción. organizan, exacto, Sí. cómo organizan el espacio. En Heredia, por ejemplo, que tenemos, está el campus de la U, por ejemplo, ahí perfectamente el municipio puede hacer cosas para que la ciudad sea más ordenada. Y no hay excusas, perdón que lo diga de esta manera. O sea, ya tenemos tecnología de sobra Claro. para poder monitorear dónde están los autobuses, a qué hora llegaron, si están tarde, si están a tiempo. Es decir, si usted lo que quiere es darle información a la gente, pues eso se sube en un sistema y todo el mundo lo puede ver en un celular, por ejemplo. Sí, claro. Es decir, hay tecnología,
creo que hay una enorme necesidad. Aquí sí falta, de nuevo, un proceso, de nuevo, Gabriel, perdón, regreso sobre los procesos, No se que preocupe. permitan darle exactamente la capacidad de que esto pueda ocurrir. Entonces, yo sí creo que eso es un primer paso. Que la, tenemos que hacer que la gente regrese al sistema. Tenemos que hacerlo. Y eso, la única manera en la que la gente va a regresar es si encuentra que el autobús me va a ahorrar media hora o más en el Sí, viaje. Créame que eso va a ocurrir. Si en el momento que cualquier autobús de todos los que usan le ahorra a usted media hora porque se va por un carril exclusivo más rápido, ahí va a estar. Ahora usted me dice, pero ¿a dónde? No hay campo. ujú, Bueno, fue parte de los retos urbanísticos que hay, ¿verdad? Nuestro concepto de transporte es carrocéntrico, como dice por ahí ujú, otro sí, estimable consultor muy bueno, Jaime Allen, es carrocentrista. Todo gira alrededor del carro. El paseo a la playa en el carro, cuando vas a ver un carro, te lo venden subiendo a la montaña, yendo a la playa, yendo a ujú, todos lados. O sea, a usted nunca va a ver un vendedor hablándole de las bondades del transporte público. sí, Siempre claro. va a decir, hombre, aquí en la presa pones el aire acondicionado y pones estos parlantes son de tal definición, entonces vas a oír toda la música. ¿Entiendes? O sea, y no hay que engañarse, digamos, desde el lado de la política, que eso es algo importante, porque toma decisiones. Reciente tuve que asistir a la Asamblea Legislativa a hacer una posición sobre un proyecto de ley que lo que buscaba era generarle más incentivos a los carros Ujú, a nivel fiscal. O sea, quitarle impuestos para que vengan y entren más baratos. Entonces yo le decía a la diputada, digo, diputada, pero no se supone que usted debería velar porque todo el colectivo, la mayoría de la gente, los que menos tienen, traten de llegar más sí, rápido, inviertan menos dinero en transportarse. Bueno, es para que usted vea a dónde estamos con esto. Por eso yo creo que los procesos bien llevados permiten, digamos, hacer algo en concreto. Y la otra parte, si me permite, claro. es lo del pago electrónico. Yo creo que lo del pago electrónico es algo de lo más relevante que ha podido hacer el sistema. En este momento tenemos prácticamente un 30% de todos los autobuses usan pago electrónico. La mayoría está en el área metropolitana de San José, Ujú, 100%, sí, y eso significa el 50% de la gente. Entonces, del sistema, perdón, el 50% del sistema viaja ahí. En este momento la tasa de uso es de un 30%. El total de la gente que se mueve, 30% paga con tarjeta. ¿Qué ventaja nos ofrece? Bueno, desde los temas de no andar con el dinero, sí. el cambio, las facilidades, nos ofrece información, datos. Ujú, Nos permite saber con precisión dónde se mueve la gente, dónde se va la gente, cuáles son las ventajas que tiene, cuáles son los hábitos de movilización. Entonces, esa información antes era imposible. Ahora sí es posible y creo que hay que empezar a hacer minería de datos aquí ya propiamente para poder extraer diseños de rutas nuevas, de cosas ujú, que sí permitan resolverle a la gente la movilización. Yo me siento muy esperanzado en que ese sistema que lo gestiona el Banco Central sea cada vez más robusto y pueda dar la información que necesitamos para mejorar las políticas públicas que tanto hacen falta, sí, Gabriel. claro. Personalmente me llama mucho la atención porque usted decía, no es una cuestión única de subsidio, ¿verdad? No es cuestión de que el gobierno empiece a transferir a las autobuseras que hay ahorita, sino de cómo hacemos más bien que la gente vuelva a creer en el transporte público. Yo, por ejemplo, yo tal vez le pregunté a alguien más, a mi abuelo, por ejemplo, y él me va a decir directamente, no, yo fui a Punta Arenas, pero yo fui en tren, ¿verdad? Fui y volví en tren. Ese ejemplo que usted menciona de Londres, yo también lo había escuchado en Colombia. En Colombia ha cambiado, es un toque distinto porque ellos dicen, usted puede sacar su carro, pero sepa que va a llegar más tarde que el bus, ¿verdad? Eso es. Entonces, yo siento que es un poco de todo, ¿verdad? Por otro lado, la oportunidad económica, ¿verdad? Porque creo que la verdad le fallaría el dato, pero al menos yo que soy de Alajuela, podemos ver que San José no tiene, Heredia tampoco, no estoy seguro si Cartago, pero Alajuela tiene una terminal. Y como si fuera poco, tiene una terminal donde hay comercio. Ahí creo que eso les genera a la municipalidad como unos 15 millones.
de colones en alquiler, ¿verdad? Pero vamos de nuevo, es dinamización. Yo creo que Sí, esta conversación le sirve mucho a todos los que vayan a escucharla y a verla, a replantearse, ¿verdad? Y a repensar nuevamente el transporte público. Había leído, ya para ir finalizando, un informe que había dado el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y ellos dicen, no, es que el transporte público tiene que ser repensado a nivel país, con un plan país, corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Esperemos que en esas elecciones la gente a la hora de votar piense en esas presas, ¿verdad? Piense en lo que le claro. cuesta no estar en la casa, hablemos de ocio, o hablemos Ujú, también del tiempo de trabajo, ¿verdad? claro. Y más bien agradecerle bastante porque nos haya acompañado y haber sido de ahí nuestro primer invitado. Muy contento y No, agradecido con no, usted. Y bueno, muchas gracias, don Bernal. no, muchas gracias, Gabriela, a usted. Yo en realidad a estas cosas, pues trato de ser aficionado, ¿no? En esto y tratar de dar mi perspectiva. Puede estar equivocada, puede ser mejorable, por supuesto. Esto no está escrito en piedra. Pero lo que sí hay que hacer es discutirlo. Lo que sí hay que hacer es hablarlo, porque yo creo que Costa Rica no tiene un tema, digamos, yo no quisiera ponerlo de primero, pero sé Sí, que hay sí, otros más urgentes, pero está dentro de los primeros cinco, primeros cuatro temas, es la movilidad de la gente. Definitivamente esto ya se convirtió en un problema social eh, y no nos damos cuenta, me parece que nos pasa como el síndrome de la rana hervida. No sé ujú, si lo has visto por ahí y es muy simple. Básicamente lo que dice es que se han hecho experimentos de que si usted toma una rana y la pone dentro de una olla y le echa agua y le va, digamos, y el agua está caliente y mete la rana, ella brinca inmediatamente porque reacciona al calor. claro, Pero si usted tiene la olla, mete la rana y está llena de agua y usted le empieza a subir la temperatura, la rana levanta una patilla, levanta la otra, se acomoda, etcétera, pero no llega un momento en el que se acostumbra a ese calor y termina muriendo por su inacción. claro. Es decir, terminan falleciendo, terminan muriendo. Y yo creo que ojalá que no, Sí, ojalá ¿no? que no, la rana hervida, ¿no? En esto estamos, me parece así, porque si dejamos que se siga cayendo el sistema, no nos damos cuenta, pero son menos oportunidades para nosotros mismos. Esa es la realidad. Yo creo que nadie está dispuesto a seguir pagando altos precios por más fancies que suenan las plataformas, Mm, ¿verdad? O sea, es decir, sí, me gusta Uber por esto y por la seguridad y porque me da, sí, pero la pregunta es, si existiera un sistema que, ya te digo, que logre esas ventajas de valor, ¿para qué vas a pagar de más si ahí tenés ese? Y sí. usted hablaba al principio del tren. Yo tengo que decirle que el tren, digamos, sí es una instancia que como es pública, sí es subsidiada. O sea, el tren, la tarifa que pagan todos los que usan el tren, lo usamos, pero yo lo uso también, Ujú, ujú, no refleja los costos en realidad. Pero la pregunta es, cuando quitan el tren, vea lo que pasa. En Cartago, hace un año, cuando se cayó una parte del recorrido de la línea del tren, tuvo todo el mundo que viajar en bus y ver cómo hacían, y el colapso para entrar y salir de Cartago era qué terrible, y tremendo. se fue, Sí. sí, claro, y se fue todo desde octubre hasta como febrero, se rehabilitó el tramo nuevamente. Entonces, sí, sí, hay una afectación cuando el sistema se cae. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que tener esa visión de crítica, de entender que el sistema es importante para todos. Yo al menos diría, ahora que se viene la política, que pensemos en quién Ujú, nos ofrece un proceso, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto a retomar lo que se ha venido haciendo y continuarlo, mejorarlo? Pero lo que no nos venga a decir, no, es que todo esto está malo, todo esto va de nuevo. En realidad, de estudios estamos llenos claro. ¿verdad? De recursos, pues ahí están los bancos financiando y demás. Y entonces, pareciera que lo que nos falta es ponernos de acuerdo. Yo creo que es eso lo que hay en el fondo y eso espero que nosotros como sociedad logremos realmente poder organizarnos a como lo hacen en Bogotá, a como lo hacen en México,
como lo hacen en Guatemala, perdón, ahí cerquita, en Panamá, con el metro. Es decir, esto no es nada extraño. O sea, solo nosotros pareciera que queremos seguir sufriendo porque queremos, pero Claro. realmente hay soluciones ya probadas, disponibles, y vean, no hay nada más rentable, no hay nada, y con esto cierro tal vez, desde el punto de vista, como economista que soy, no hay nada más rentable desde el punto de vista económico y social que invertir en condiciones que favorezcan la movilidad, porque eso va a generar condiciones de salud mejoradas. Y pensemos en buses que puedan moverse rápido, salud, mejor salud, menos estrés, menos costo económico, menos impacto ambiental, más seguridad, más monitoreo. O sea, Mm, yo le diría, yo me he puesto y le digo, Gabriel, ponga todas las obligaciones que quieran los operadores, pero dele las condiciones para que él pueda operar. Estoy seguro que nadie lo va a defraudar. Y cuando hablamos, de, por ejemplo, de los subsidios, y yo quiero aclararlo para que no quede ahí, no se malinterprete, los subsidios tienen que darse a la demanda, mm, no es al empresario. No es que hay que darle un cheque al empresario para que compre sus combustibles, las llantas, no, no es eso. No, el subsidio hay que dárselo al usuario. Y ya hay un mecanismo que nos garantiza eso. Por ejemplo, el pago electrónico. Si usted, por ejemplo, el Estado dice, mire, yo quiero que todos los estudiantes de la Universidad Nacional mm, eh, viajen gratis. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a pasar los fondos a una tarjeta especial que solo se usa en transporte público mm, y entonces, en vez de que se vayan en el Uber, en vez de que se vayan en lo que sea, entonces, ¿dónde van a ir a validar ese derecho? En el transporte público. Entonces, ve como si el Estado puede hacer cosas para regresar a la gente al sistema. Claro que lo puede hacer. Entonces, y el subsidio es a la gente, esa es la demanda. Pero ¿dónde tiene que validarse ese derecho? En el sistema. Ese es el mecanismo, digamos, que yo creo que puede servirnos para recuperar la demanda. Y nos queda abierto otro tema ahí grande, lo dejo para otro momento, que es, claro. bueno, cómo se hace cómo se remoza, cómo se cambia, cómo se actualiza la flota del transporte, que ese es otro Mm, tema, que ese es otro tema y de está eso, bravo. ese es otro Sí. tema muy interesante y de ahí también podemos conversar, por supuesto, más adelante, claro que sí. Claro, en verdad, muchas gracias nuevamente y bueno, esperemos de ahí tal vez próximamente tenerlo el otro año y esperemos que la Claro, persona que le toque tome acciones y esperemos de ahí comentarlas, ¿verdad? por supuesto, aquí más bien estamos en estos espacios críticos y de disposición. Y yo creo que lo que hay que hacer es abrir la discusión. Eso es lo que hay que hacer. Ya los políticos tendrán que tomar sus decisiones y posiciones, pero nosotros tenemos que estar informados de lo que necesitamos. Eso es. Y demandar lo que se requiere de los reguladores, de los empresarios, de lo que sea, pero teniendo claro dónde está el problema exactamente. Más bien Claro. estos espacios ayudan mucho en eso y se lo agradezco por iniciativa que tiene, Gabriel. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.